Con la aparición de la agricultura y la ganadería aparecieron también nuevas actividades y nuevas herramientas. Todo lo que tiene que ver con el trabajo del campo implicó que se fabricaran nuevos utensilios que no tenían nada que ver con aquellos que se utilizaban para cazar durante el Paleolítico. Por ejemplo, surgieron las azadas y las hachas para labrar y sembrar la tierra, y acordaos que ellas se realizaban en piedra pulimentada, no en piedra tallada. También aparecieron las hoces para segar. Aparecieron actividades como trillar, que consiste en separar el grano de la paja y que se puede realizar de distintas maneras, o bien golpeando las espigas contra una superficie dura, o bien aireando o tirando al aire el trigo, el cereal, para separar la paja del grano. También aparecieron los molinos, los primeros molinos de mano, que se utilizaban para hacer harina. Aparecieron los primeros recipientes para almacenar, y también aparecieron los hornos para cocer el pan. El proceso para elaborar el pan consistía en labrar la tierra, sembrar, esperar a que crecieran los cereales, cosecharlos y segarlos, trillarlos, moler la harina, conservar parte del grano, tostar otra parte y otra parte molerla para poder hacer las tortas de pan que se cocían en el horno. Además de eso, como hemos dicho, el Neolítico supuso volverse sedentario. Y con esa sedentarización aparecieron los primeros poblados, es decir, dejamos de ser nómadas, nos volvemos sedentarios, nos establecemos en un mismo lugar y esos pequeños campamentos que se realizaban durante el Paleolítico se convierten ahora en los primeros poblados o asentamientos estables. En esos poblados vamos a observar que siempre se dispone de una zona de agua cercana, de un río, que es el que va a proporcionar el agua para las personas y para las plantas y los cultivos, también para los animales. Además de eso, aparecen las primeras casas permanentes, que se van a realizar en madera, en paja y en adobe. Adobe son ladrillos de barro sin cocer, es decir, una especie de ladrillos de arcilla que se dejan secar al sol y con los que se construyen los muros de las casas. En esos poblados siempre vamos a encontrar cerca campos de cultivo, donde se realizan las tareas agrícolas, y espacios reservados para el ganado, como corrales o incluso establos. Tenemos también lugares para almacenar, normalmente pequeños hoyos en el suelo que se cubrían con distintos materiales para impermeabilizarlos y dentro meter el trigo o el cereal que se iba a conservar durante determinado tiempo para tener una reserva de alimento. Aparecen además cosas nuevas como las necrópolis, es decir, los cementerios. Necrópolis significa literalmente ciudad de los muertos. Necros es muerto y polis ciudad en griego. Y eran aquellos espacios en los que se enterraban a las personas, lo que nosotros ahora llamamos cementerios. Aparecen ahora porque por primera vez las personas que viven durante generaciones en un mismo sitio, sin moverse, pueden enterrar en un mismo lugar a sus fallecidos. Acordaos que el enterramiento era algo que aparece ya en el Paleolítico Medio con los neandertales, pero es a partir de estos momentos cuando vamos a empezar a encontrar con más frecuencia estos enterramientos. Aquí tenéis un ejemplo de uno de los poblados más antiguos que se conocen, el de Çatalhöyük, que está situado en lo que ahora es Turquía, en la península de Anatolia. Podéis ver una imagen en la que tenemos un montón de casas juntas, todas pegaditas unas con otras, es lo que llamamos un modelo de poblado colmena. Porque la gente entraba por el techo de las casas. La puerta se situaba en el tejado para permitir un mayor control y seguridad, de manera que todas las casas juntas formaban una especie de barrera o de muralla infranqueable. En estas casas, en estos poblados, había espacios abiertos para el ganado o para espectáculos o incluso para reuniones, siempre, como habéis visto, cerca de ríos, en este caso de dos, y cerca campos de cultivo y los pastos para el ganado. Dentro de estas casas, de estos poblados, aparecen por primera vez los primeros templos o santuarios conocidos. La religión, que antes se realizaba de manera pues un poco menos concreta o un poquito menos preparada o menos institucionalizada, en las cuevas, acordaos, con esas pinturas y ciertos talismanes o figurillas que nos indican que los hombres del Paleolítico tenían también religión, bueno, pues ahora empieza a ser una religión más organizada y dentro de los poblados aparecen lugares que son templos que van a estar dedicados a los dioses.
Aquí tenéis una reconstrucción de cómo podía ser uno de esos templos, en el que vemos que, bueno, pues se pintan las paredes con imágenes, aparecen representaciones de los dioses y se realizan altares y lugares para ofrendas. Esto es una casa de Çatalhöyük, para que veáis cómo eran una de esas casas por dentro y veis que tenemos espacios, establos para el ganado que están entre las casas, espacios libres, al aire libre para el animal, pero también veis que se entraba por el techo, ¿de acuerdo? Y que además dentro de las casas tenemos distintos espacios, espacios de almacenaje, espacios de trabajo para cocinar o para realizar actividades, pequeños altares incluso y zonas de descanso y para dormir. Hay, como veis, una separación de espacios, de habitaciones, ¿de acuerdo? Que empiezan a surgir en estas casas que están hechas, como veis aquí, de adobes, de ladrillo sin cocer y además pues de madera y paja.